Hello friends, how you doing? JJ, welcome to another video by Real English for Real Life. Okay, and this video is for my friend. Let me check it out because it's kind of weird. NNJKNKKM. Okay, my friend, this video is for you. Okay, he was requesting some idioms from Spanish to English. Well, I decided to make this video for all of you. Okay, friends. So first thing, I will tell you the idioms, from Spanish to English, and after I will show you some examples. Okay, so let's go. So the first example is ponte la del pueblo. How do you say ponte la del pueblo in English? Well, there is no a way, there is no literal way to say this, since this is a total Mexican idiom. A way to say it would be, sure, it feels good, doesn't it? Using these staff questions. Okay. There can be some other ways, because I told you, this is not literal. Some idioms do exist in English and can be translated to Spanish and vice versa. But in this case, the idiom Ponte del Puebla, it's totally Mexican, okay? So a way to say it would be, sharing feels good, doesn't it? And there can be many other ways. In case someone else, you can say it this way, that's also correct, okay? Pan comido, piece of cake, okay? Another one, a darle. In Mexico, people say a darle. When we talk about study, you have exams and things like that, you say hit the books. Okay, hit the books means a darle when it's about going to study. Okay, there is another one which could be also a darle, but the context is different. In this case, would be for any activity, cualquier actividad. So you would say, let's do it. You will get these two when I show you the examples. Okay. One more is hacer la meme. Some people say a mimir. My mother used to say a planchar oreja. This is kind of old fashioned, but maybe some people remember. So what did you say? Hacer la meme, a mimir, planchar oreja. You say hit the sack. Okay, hit the sack is just going to sleep. Eso es todo. In this case, notice this one. I said eso es todo. I put two O's here because this is not eso es todo. Eso es todo. This is the way in Mexico people say it. So when this phrase in English, you would say way to go. When you say this phrase, it's like when you say something, okay, good work or good job. Okay, I will show the example and it will be clearer for you. The next one, ya estuvo, ya quedó. When you say, the work is done, cuando tienes un trabajo terminado, in Mexico people say, este arroz ya se coció. No sé si lo sepan o no. Este arroz ya se coció. This is a little old fashioned, but this is the way people say it. So whether you say ya estuvo, ya quedó, este arroz ya se coció, that's it. Okay, that's it. Now I got the examples. Okay, let's go to the examples. Good. So, oh, sorry, here we go. So, I got some phrases. Okay, I will say this in Spanish for you. Voy a decir en español para ustedes, carnales. Sale una frase muy informal, ¿no? ¿Quién corre? Punta de Puebla, ¿no? In Mexico, people say it like this. Dije que voy a hablar español, perdón. ¿Qué corre? Punta de Puebla, ¿no? Aquí, en esta frase la vas a decir en inglés. What's up, dude? Sharing feels good, isn't it? Or doesn't it? You can say doesn't it or isn't it because this is just informal speaking, so it doesn't matter. The correct way for this type of question would be sharing feels good, doesn't it? But in this case, you can still say isn't it, and it makes sense. Ok, vamos al que sigue. Eso es todo. Han comido, dalo por hecho. Is that all? Piece of cake. Consider it done. Aquí quieres agregar esta frase, dalo por hecho. Consider it done. ¿Sí? Así es como lo vas a decir en inglés. Consider it done. ¿Ok? Oh, aquí tengo un error. Puse un chorre. Perdón, my bad. Sometimes I get I get things wrong when I type in Spanish. Sorry. Tengo un chorro. My bad. Tengo un chorro, no un chorre. Tengo un chorro de examen esa semana. Así que a darle. I got a lot of exams this week. So let's get the books. Aquí recuerden que hace rato les dije, vamos a hacerlo, etc. No, lo dije, aquí está, voy a regresar. A darle, cuando hablábamos de estudiar, aquí está el ejemplo. Entonces, tengo un chorro de exámenes esta semana, así que a darle. I got a lot of exams this week. So, let's get the books. I got a lot.
Esto es totalmente informal. I have a, aquí sería I have a lot of exams, pero de manera informal decimos I got a lot of exams this week. ¿Ok? Estoy escribiendo totalmente informal. Para los que digan que es incorrecto, está bien, no pasa nada, pero cuando hablamos de modismos es totalmente escritura informal, así que no pasa nada. ¿Ok? Una forma formal para aquellos que sean puritanos de la lengua. Aquí sería I have too many exams this week, or I have many exams this week. Are you happy? Good. If you're not, whatever. Okay, that was my little mean, wasn't it? Anyway, siguiente ejemplo. Bueno, vamos a darle. El tiempo es dinero. All right, let's do it. Let's get this thing done. Time is money. A veces, cuando hablamos, decimos esta frase en Estados Unidos, decimos, let's get this shit done. En mi caso, yo digo, let's get this shit done. ¿Ok? En vez de decir, let's get this thing done, let's get this shit done. Es opcional. Entonces, aquí está. Bueno, all right, vamos a darle. Let's do it. Ahí está el ejemplo. El tiempo es dinero en inglés, vas a decir, time is money. Es todo. Y los últimos tres. Es tarde ya. Vete a hacer la meme. It's kind of late. Go hit the sack. Esto es informal, vuelvo a decir, estamos enseñando modismos y se vale escribirlo así, no pasa nada. Aquí otra forma, si eres puritano y quieres hablar correctamente, vas a decir, it's a little late. If you are happy with that, that's fine. Otherwise, you can say it's kind of late. It's kind of late. Go hit the sack. A los que preguntan qué es kinda, es una reducción de kind of. Pero en el inglés informal decimos kinda, que es decir, es una forma muy informal de decir a little, ¿ok? It's kind of late. Go hit the sack. Es tarde ya, vete a hacer la meme, o a echar oreja o a mimir, como dicen algunos, ¿ok? Siguiente ejemplo. ¿Lo arreglaste? Eso es todo, mi chingón. Así se dice en México. Eso es todo, mi chingón. O eso es todo, mi cabrón. ¿Sale? Entonces, did you get it fixed? Way to go, dude. Did you get it fixed? Aquí podría decir también, did you fix it? Aquí te estoy enseñando get it. Aquí estoy utilizando el causativo. ¿Sale? Es el causativo pasivo. Did you get it fixed? Way to go, dude. La palabra dude es una palabra que ocupamos entre hombres, ¿sale? Cuando hablamos en Estados Unidos. Entonces, dude es el equivalente a mi chingón, mi cabrón, etc. ¿Sale? Did you get it fixed? Way to go, dude. Y por último, dale, carnales, así hablo yo, ¿no? Este arroz ya se coció, ya estuvo con un V, no con B. Para decir esto en inglés vas a decir, all right, folks, call it a day. Folks, no folks, folks. Folks, no fox, folks, ¿sale? All right, folks. Folks es una manera informal de decir amigos, ¿sale? Tenemos folks, fellas, comrades, que es camaradas, eso no es informal, ¿ok? Y call it a day es una frase que ocupé en un video anterior, que significa este arroz ya se coció o ya estuvo. Eso es todo por hoy. All right, folks, I hope you got it right, ¿ok? Way to go. Thank you very much. See you next time. Y si quieren que les haga un video con más frases o alguna frase que quieras saber cómo decirla de español en inglés, déjame un comentario y con gusto lo hago para ti. Okay, friends. Bye bye. See you later.